María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta. Querida Evita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andan todas, todos? Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estábamos esperándote. Y antes de que comiences con tu tema de hoy, que vas a hablar del tarifazo en los subtes, yo estaba buscando recién un mensaje de un oyente que no lo encuentro ahora, porque abro los mensajes y después no los encuentro más. Víctor tiene un secreto ahí para que los marque y los... Pero, sí, pero bueno, pero nunca lo uso. Que decía, y que es algo que estuvimos comentando estos días acá, ¿dónde está Jorge Macri, no? Siempre está paseando ese. Porque aparte de estar paseando, por lo menos, desde el punto de vista, no es un comentario ideológico, porque empiezan a caer los mensajes, pegándome. Por lo menos Larreta tenía intereses, ¿no? Intereses personales, de proyectarse hacia una candidatura, hacia la presidencia, hacia alguna parte. Por lo menos aparecía, le veíamos la cara. Recién Víctor decía, no le conocemos la cara al ministro de Salud de la Nación. Bueno, tampoco le conocemos la cara a los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, ni a Jorge Macri le conocemos la cara. Ah, sí, se la conocemos porque se saca... En Punta del Este. Claro, el yate y todo eso. Pero es terrible lo que está pasando. No hay reactivos para el dengue. Están cayéndose los árboles. Ahora, otra vez, estamos viendo que hay diluvio, ¿no? Granizo en toda la zona sur. ¿Y el jefe de gobierno, Evita? ¿Vos lo viste alguna vez? No, la verdad que no. Pero cuando aparece, en general aparece para tuitear, o si no, en general aparece para tratar de emular a el presidente de la nación. ¿Por qué? Porque las medidas que se vienen anunciando en la ciudad, la verdad, son todas medidas direccionadas al ajuste. Al ajuste, por supuesto, ¿no? Y al ajustazo. A mí me parece que si ahora justamente vamos a conversar sobre la tarifa de subte, es importante tener claro que nuestro jefe de gobierno va hacia un brutal ajuste de las porteñas y de los porteños, que por supuesto, además, tiene como contracara un cotidiano cada vez más precario. La semana pasada, el viernes, el gobierno de la ciudad convocó a una audiencia pública para oficializar los nuevos aumentos de la tarifa de subte. La audiencia pública tenía que realizarse de manera virtual con la plataforma Zoom, pero por problemas técnicos fracasó. La verdad, un poco insólito, se ve que la conectividad o la licencia de Zoom estarían vencidas, pero hasta ahora no tenemos fecha próxima para la nueva convocatoria audiencia pública, y esto, y es importante aclararlo, pospone todos los aumentos de la tarifa de subte al menos por un mes más. Pero, para hacer un poquito de historia, el gobierno porteño es responsable del servicio público de subte desde el año 2012, y acá se repite algo que en la ciudad se repite mucho, que es la lógica de servicios privatizados. Tenemos servicios privatizados en donde el concesionario, en este caso Metrovías, que ahora se llama Esmova, hace grandes negocios con el Estado, y por otro lado tenemos usuarias y usuarios que accedemos de manera cada vez más restrictiva y más precaria a los servicios públicos. Es la empresa pública de la Ciudad de Buenos Aires que se ocupa de poner el dinero para comprar los vagones de subte, expandir la red de subtes y hacer todas las inversiones. Mientras que Metrovía, que ahora se llama Esmova, se ocupa de cobrar el servicio de subte y de manejar los subtes. Y por supuesto que Esmova se queda con lo que recauda por el pago que hacemos las y los usuarios de la tarifa, y además recibe fondos públicos. ¿Qué quiere hacer el gobierno de la ciudad en esta lógica del ajustazo? Quiere aumentar la tarifa a 574 pesos en abril, a 670 en mayo y 760 casi en junio. Atención que, para quienes no tengan la SUBE registrada, en abril van a tener que pagar el subte, si este aumento se concreta, casi 860 pesos. Y acá dan algunas curiosidades. ¿Por qué? Porque la tarifa
de llevarse adelante este aumentazo, este tarifazo, que en realidad es un ajustazo, va a terminar en dólares siendo más cara que durante la convertibilidad. En el año 2001, con un salario mínimo podíamos comprar 333 viajes de subte. Con este ajustazo, con el actual salario mínimo, podemos comprar menos de 270 pasajes de subte, y acá vemos la envergadura que tiene este ajuste. Y es importante, entonces, tener claro que no estamos discutiendo una actualización de tarifas. Acá Jorge Macri no quiere actualizar la tarifa, lo cual podría ser absolutamente razonable. Lo que quiere es imponernos un fuerte ajuste. Y hay algunas cuestiones técnicas que yo voy a intentar muy rápido explicar, que nos permiten entender por qué no es un ajuste de la tarifa, sino que en realidad lo que estamos haciendo, no es una actualización de la tarifa, sino que en realidad lo que estamos haciendo es un ajuste muy brutal sobre las y los usuarios. En el subte, lo que existe es lo que se llama una tarifa técnica, que es lo que cuesta que el subte funcione. Esa tarifa técnica es el costo de funcionamiento del subte por pasajero. Los usuarios pagamos un porcentaje de esa tarifa técnica, que es la tarifa del usuario. La tarifa del usuario es la que pagamos con la SUBE cada vez que nos tomamos el subte, es un porcentaje de esa tarifa técnica y la diferencia la aporta el gobierno de la ciudad. Hoy la tarifa del usuario es de 125 pesos y eso es el 30% de la tarifa técnica. Históricamente, los usuarios pagamos el 30% de la tarifa técnica y la diferencia la ponía el gobierno de la ciudad. Con este tarifazo vamos a pagar el 70% de la tarifa técnica. Por eso es que no es una actualización de la tarifa. Es un ajuste brutal en un contexto de profunda crisis económica, que además no tiene ningún sentido en el distrito más rico de nuestro país, porque el año pasado a la ciudad le sobró plata. Por eso la primera pregunta es, si los usuarios veníamos pagando históricamente el 30% de la tarifa técnica, ¿por qué ahora vamos a pagar el 70%? Y para entender la magnitud de este ajuste, 50 viajes de subte, que es lo que se supone que hace un trabajador o una trabajadora al mes, representa con este ajustazo el 12% del salario mínimo. Cuando históricamente 50 viajes, al menos en los últimos años, representaban entre el 2 y el 3% de un salario mínimo. Nos cansamos de escuchar a los funcionarios de gobierno repetir que el subte de Buenos Aires era sumamente barato y era su tarifa incomparable con la de otros subtes del mundo. Con este tarifazo, con este ajustazo, el subte de Buenos Aires, si tenemos en cuenta la extensión que tiene y la cantidad de estaciones, va a terminar siendo más caro que el de México, el de Singapur y el de Santiago de Chile, que muchas veces nos los ponen como ejemplo. Claro, el problema es que nosotros tenemos que viajar acá en Buenos Aires, ¿no? Absolutamente, ni hablar que además no estamos ni en el Cairo, ni en Singapur, ni en México, ni en Santiago de Chile. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Y algo muy importante, y para terminar, la propia ley que regula el servicio público del subte establece que las tarifas deben ser justas y razonables. La verdad es que lo que nos están proponiendo no es una actualización de la tarifa, es un gran ajustazo que de ninguna manera corresponde a la categoría de justo y razonable. Veremos qué pasa si renuevan la licencia de Zoom, si hacen la convocatoria a la audiencia pública con este tarifazo que tienen previsto. Ojalá que revisen estos números, porque insisto, ¿sí?, estos números nada tienen que ver con lo que establece la propia ley que regula este servicio público, un servicio además de los más
sustentables, porque aumentar la tarifa del subte implica, por ejemplo, incentivar otro tipo de transporte, como el transporte del automotor, ¿sí?, que son muy poco sostenibles. Deberíamos estar promocionando el uso del subte. Desde ya estamos hablando de un gobierno que hizo menos de 1 kilómetro de subte por año en estos 16 años de gestión, y que eso también deberíamos poder discutirlo y revisarlo. Pero respecto a la tarifa, esta es la situación en la que estamos. Tal cual. Bueno, Evita, muchísimas gracias por el informe, como siempre, muy claro, con mucha